Bien, gente, ¿cómo estamos? Un gusto compartir con ustedes mi tercera edad, como viejo, ya proscripto, tocando casi el arpa y ustedes, la guitarra, ¿no es cierto? Esta vez vamos a hablar del psiconutricionista, que sería también socionutricionista en el sentido en que tratar los aspectos vinculares, familiares, de linajes, procesos grupales vinculados a la nutrición, la cultura familiar que alimenta este estilo de gula, de esto de darse atracones, seguido de culpas e inducción de vómitos, como en la bulimia, o esto de deseo de nada, como diría un psicoanalista, de las anoréxicas que incluso hay peligro de muerte, ¿no es cierto? Entonces a veces hay que internar y todo esto es interdisciplinario, digamos. Los trastornos de la alimentación en verdad son trastornos culturales, psicológicos de la alimentación, porque no es una cuestión de mera nutrición biológica. Hay esquemas de asimilación, hay conceptos sobre el alimento, y la hiperobesidad y la obesidad son también formatos existenciales, es decir, costumbres en relación a la alimentación, donde el sujeto se siente seguro consumiendo en forma excesiva, ¿no? De modo que el psiconutricionista sería el asesor, el que orienta, el que analiza cómo, por ejemplo, en la dinámica familiar se incentiva esto de alimentarse en forma excesiva, ¿no? La otra vez estuve en la casa de un gordo, lo cargábamos nosotros cuando éramos jóvenes y eso ataca la autoestima, lesiona, pero nosotros éramos adolescentes y salvajes, yo todavía me acuerdo, Mitre acababa de morir, Sarmiento y la 1420, es decir, le cantábamos la facha es lo de menos, vos sos un gordo bueno, qué terrible, eso ataca el narcisismo, fíjate qué cruel que éramos, pobre gordo, che. Y el gordo, cuando comía una empanada, ya le apuntaba a varios empanadas, es decir, incluso no lo comes más, te decía, ¿viste? Terrible el gordo. Y yo lo que noté es que acá hay una cultura familiar alimentaria, CFA, CEFA, hay pautas transmitidas, es decir, que vienen de otras generaciones, los padres transmiten la obesidad a los chicos, el esquema de alimentación modelo, es decir, no es una cuestión meramente molecular o celular o algo meramente de la pirámide nutricional, ¿no es cierto? Sin duda que como operador, psiconutricionista o socionutricionista, si sos PS, tenés que saber cuestiones sobre alimentación, ¿no es cierto? Para poder desarmar los fundamentos psicológicos y vinculares y de cultura familiar de una mala alimentación. Una alimentación sintomática, porque sin duda que allí se juegan modelos identificatorios, son insignias, el comer mucho es marca de la identidad, ¿entendés? Se pasa de padre a hijo. El otro día estuve con un chico del lado materno, un hipergordo, con problemáticas articulares, tuvimos que hacerlo ir al médico y descubrieron una resistencia insulínica, o sea, ahora está tomando pastillas. Y el padre no, el padre tenía una línea familiar de flacos, pero la madre sí. Entonces, ese tesoro de hijo, al que la madre yo pude asistir, le ponen la bandeja allí, todos 200 sándwiches de miga, no se dosifican los alimentos, o sea, nadie está hablando de mezquindad, sino que el abuso de comida chatarra, muchas grasas, muchos carbohidratos, poco exceso de proteína, o sea, muchas carnes rojas. Cuando las carnes blancas, pescado, pollo,
las verduras, o sea, acá también el psiconutricionista debe dar cursos, charlas, grupos de autoayuda, y en el caso de bulimia, anorexia y bulimarexia, que son intermedios, donde ya hay cuestiones muy psicológicas, trabajar con el psicólogo también. Y si sos psicólogo, mejor. Entonces, el psiconutricionista trata de todos estos aspectos vinculados a la malnutrición, es decir, esto de comer mucho pero no estar alimentado, por ejemplo. La obesidad, la hiperobesidad, bulimia, anorexia, la vigorexia y otros, pica, es decir, hay gente que pica nomás. Hay varias clases. Entonces, dar charlas en escuelas, en los barrios, en los centros de integración, Zoom, y permitir una cultura alimentaria mejor, pero las premisas familiares, la cultura familiar alimentaria se tiene que despotenciar, porque allí está. De modo que esto de proponer un psiconutricionista sería un especialista en este tema que interviene sobre los padres, que son los que alimentan a los chicos, interviene sobre la educación también. Por ejemplo, estos kioscos llenos de carbohidratos, azúcares. ¡Ay, horror, horror! Deberían existir licuados, ensalada de frutas, ensaladas, digamos, es decir, comidas veganas también. De modo que proponemos a este operador nutricional, psiconutricional, socionutricional, porque evidentemente que la mala alimentación lleva a problemas cardíacos, diabetes, hipertensión y otras dificultades corporales, ¿no es cierto? Así que la propuesta está. En el caso de la bulimia, la anorexia, se vincula con ideales sociales exigentes, modelos, en donde el mandato social constriñe al sujeto a privarse, a no comer. Y también esto se puede complicar con algunos cuadros psicopatológicos, es decir, algunas estructuras clínicas que entonces allí hace falta trabajar en forma interdisciplinar y también contar con nutricionistas, centros donde se pueda internar, incluso en el caso de la anorexia, donde a veces sin darse cuenta progresan hacia incluso la muerte, ¿no es cierto? De modo que el psiconutricionista, el socionutricionista, entonces sería este operador que ayuda a los padres a una mejor alimentación. Muchas gracias.